Y si te pregunto cuál es el primer héroe de la historia, hay gente que me respondería Superman. Incluso hay otras personas que me responderían con algún héroe griego como Hércules o Perseo, o tal vez Jesús, tal vez. Pero la verdad es que hay uno antes que todos. Existe una epopeya, un poema épico, que data incluso antes de los escritos de Homero, allá por el 1500 a.C., antes que eso. Nuestro héroe de hoy fue escrito allá por el 2000 a.C. Es un personaje que existió, pero ¿hasta qué punto? ¿Es mito, realidad, mito? Hoy lo vamos a ver. Y hoy vamos a conocer al gran Gilgamesh y su epopeya. Pero como dice Jack el Destripador, vamos por partes para entender mejor. Primero tenemos que entender qué es una epopeya. Una epopeya quizás es el género más antiguo de la literatura, pues las epopeyas son relatos épicos escritos en versos largos o prosa, que no son más que poemas épicos, obviamente, de personajes dignos de ser narrados. Historias como la Ilíada o la Odisea, escritas por Homero en Grecia, Beowulf en las tradiciones nórdicas, el Cantar del Mío Cid y otros muchos más, son epopeyas. Y como la mayoría de las historias y las narraciones de la antigüedad se hacían de manera oral y no se sabe quién escribió gran parte de esas historias, mitos y leyendas. Y ya que entendemos que es una epopeya, ¿quién es el autor de la epopeya de Gilgamesh? Y para eso nos tenemos que remontar a 1849, cuando aún se creía que la Biblia era el documento escrito más antiguo que existía. Pero la epopeya de Gilgamesh fue descubierta por el arqueólogo Austin Henry Layard en Nínive, una ciudad de Mesopotamia en la actual Irak. Dividida en tablillas, la epopeya de Gilgamesh fue encontrada en las ruinas de la biblioteca de Al-Shubanipal, un rey asirio. Y este descubrimiento fue parte de una expedición de varios gobiernos para buscar evidencias físicas que corrobore algunos hechos de la Biblia. Y lo que encontraron fue algo igual o más interesante, obviamente. Se cree que la epopeya de Gilgamesh, por razones obvias, fue transmitida en sus inicios en forma oral y fue escrita unos 700 a 1000 años después de su reinado, porque Gilgamesh era un rey. La versión que encontró Layard fue la del escriba babilónico Shin-Leki-Uninni, que la escribió alrededor del 1300 y 1000 a.C. Y quien se pensaba era el primer autor de la historia, pero no lo era porque se cree que la primera autora de la historia es Enheduanna, hija del Sargón de Akkad, allá por los 1285-1250 a.C. aproximadamente. Pero volvamos a lo que nos importa ahora, podemos hablar de ella en otro video. Shin-Leki-Uninni se basó en fuentes sumerias para crear su relato. Seguramente tuvo mucho con lo que trabajar, porque Gilgamesh ya era un héroe conocido durante siglos cuando se escribió su epopeya. Ya lo conocían. ¿Y si existió realmente Gilgamesh? Sí, la existencia de Gilgamesh desde un punto de vista mitológico es debatible, como Jesús, que nadie niega la existencia del segundo, de Jesús. Nadie la va a negar, ni los más escépticos la niegan que un Jesús histórico existió, pero de un Jesús mesiánico se pone en duda. Y otro ejemplo es la Ilíada, más específicamente Troya, que se descubrió en 1870 una ciudad llamada Hisarlik en Turquía, y es una historia interesante porque en resumen varias de las características descubiertas en esta ciudad coincidían con los relatos de Homero en Turquía. ¿Pero qué de Gilgamesh? Pues es un caso muy parecido. Hay mucho de su historia que es fantasía, por ejemplo la diosa Ninsu, la gran reina que era su madre, y su mejor amigo, por ejemplo, fue creado del barro. Pero existe un documento para confirmar su existencia. Aparte de las tablas que narran sus aventuras, existe un documento sumamente importante que confirma la existencia de este antiguo rey de Uruk, porque reinó en esta ciudad. Y este documento es la lista real sumeria. El ejemplar más antiguo data aproximadamente del 2000 a.C., 1827 a.C., más o menos, donde se nos muestra una lista larga de gobernantes de Sumeria, antes y después del diluvio. Y de hecho la primera historia donde se menciona un gran diluvio no fue en la Biblia, fue en la epopeya de Gilgamesh. Y creo que a estas alturas es muy obvio que los judíos se basaron en varios mitos de leyendas y religiones y culturas mucho más antiguas que ellos para escribir la Biblia. Creo que esto es obvio. Según esta lista, Gilgamesh vivió y gobernó bastante tiempo, porque según el documento fue el gobernante de Uruk durante 126 años, y eso es mucho hasta para nuestra reptiliana favorita. Pero según esta tablilla los gobernantes duraban siglos, incluso hasta milenios. Sin embargo, Gilgamesh pertenece a la primera dinastía de Uruk. Y también se cree que se encontró la tumba de Gilgamesh en el río Éufrates, y como describe un poema que narra su muerte y entierro en la forma en cómo estaba construida su tumba, fue allá en 2003 y se supone que es de él por las características que tiene el poema y las ruinas que se encontraron.
Según el poema, el Éufrates desvió su curso para poder construir la tumba de Gilgamesh. Todo bien, todo bonito, pero ¿de qué hablan las tablillas que narran su historia? En resumen, en las primeras 5 tablillas habla de su rivalidad y posterior amistad, muy buena amistad, con Enkidu, un hombre salvaje que se vuelve civilizado. Pero antes de conocer a su amigo, Gilgamesh ya era rey de Uruk, pero era un cabrón, era un tirano. Incluso existía un ritual en el que consistía que una mujer que se case tenía que tener relaciones con Gilgamesh enfrente de su marido y todas esas cosas. Una mierda, el tipo una mierda. Y lo peor es que nadie le podía hacer frente a Gilgamesh porque era un tipo grande y muy fuerte. Se estima que midió 5 metros, que es el doble de grande que Goliat. Y era muy pero muy fuerte. Y por lo que los habitantes de Uruk pidieron a los dioses a alguien que pudiera derrotar a Gilgamesh, por lo que los dioses crean a Enkidu. A Enkidu lo crean desde el barro. Y era un hombre salvaje, era una bestia, de hecho. Era casi una bestia. ¿Y cómo llega a Uruk? Porque Enkidu vivía entre los animales, era vegetariano y todas esas cosas, era un hippie. Pero ¿cómo llega a Uruk? Bueno, un cazador lo ve un día, lleva a una prostituta que se llamaba Shamat para que tenga relaciones sexuales con él. Y lo convence de ir a Uruk. Enkidu era casi igual de Gilgamesh tanto en fuerza como en tamaño. Y cuando se encuentran por primera vez, pelean. Gana Gilgamesh y luego se besan como buenos amigos. Y se vuelven muy buenos amigos. Aunque no se especifica cuál era exactamente esa relación, si era de amor o no. Porque estaban muy deterioradas esas tablillas que narran esa parte de la historia. La cosa es que Gilgamesh la presenta a Enkidu a su madre. Y es muy difícil de leerlo. Pero bueno, Enkidu le pide a Gilgamesh que deje todos esos rituales de mierda que tenía antes de que él llegara, por lo que Gilgamesh acepta. Esa vez es tu ídolo, porque el mío sí. Esos son los amigos que valen la pena tener. Y luego de varias aventuras en las que matan a un monstruo en un bosque, matan un toro azul que venía del cielo porque Gilgamesh rechaza a la diosa Inanna, diosa del amor y de la sexualidad, entre otras cosas, porque él no quería casarse con ella. Nunca fuercen una relación, amigos. Y todo esto pasa en las primeras 5 tablillas. Y cuando Gilgamesh ya era humilde como el bicho, las cosas empiezan a cambiar. Por un sueño, Enkidu sueña con su muerte. Y desde la tablilla 6 hasta la 11 nos narra la muerte del antiguo hombre salvaje y el posterior duelo y luto de Gilgamesh, junto con la búsqueda de la inmortalidad. Porque cuando su amigo muere, el rey de Uruk sufre como cualquier persona sufre una pérdida de alguien que ama. Se viste con pieles de animales que él mismo caza, se descuida su aspecto, ya saben, cosas que pasan. Y cuestiona el sentido de su vida sin el ser que él amaba. Aunque en la epopeya nos mencionan que era 2/3 divino, observamos la parte humana de Gilgamesh, su lado mortal. Pero podía obtener su inmortalidad si se ganaba el agrado de los dioses. Pues solo un hombre había obtenido la inmortalidad según el relato. Y no era Jesús. No era Jesús. No. Y era el hombre que sobrevivió al gran diluvio. Y vivía donde el sol o el dios Utu no llegaba. Y Gilgamesh fue en busca de este hombre y su secreto de la inmortalidad. Nuestro héroe conocería a Noé. No, mentira, los hebreos son unos mañosos. Nuestro héroe Gilgamesh conocería a Ziusudra. Y bueno, la historia bíblica del diluvio es casi copia y pega de lo que se narra en la 11ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh, pero con algunos detalles cambiados. Ya sabes, un dios enojado que quiere destruir toda la vida en la tierra haciendo un diluvio. Alguien que lo escucha, más o menos, hace un arca, trae una pareja de cada especie animal, varios días naufragando, al final embarca en un monte porque un ave encontró tierra. Ya sabes, la historia que todos conocemos, el diluvio, pero con muchos dioses esta vez. Pero a Ziusudra le conceden la inmortalidad con la condición de estar lo más alejado de la sociedad, que viviera donde ningún hombre común pudiera llegar. Pero Gilgamesh, como sabemos, no era un hombre común. Cuando Gilgamesh conoce al hombre inmortal, este último le cuenta cómo obtuvo la condición que tiene. Después de contarle su historia, Ziusudra dijo que la inmortalidad no es algo para nada fácil de obtener, pues es un regalo de los dioses, de los Anunnaki. Y no son alienígenas, no les crean a ellos. Y después de tanto insistir, Ziusudra, en consenso con su esposa, porque su esposa también era inmortal, le pone un reto a Gilgamesh.
No tiene que dormir durante 6 días, y si cumplía, hablaría con los dioses para que le dieran el don de la inmortalidad. Pero el rey de Uruk se duerme ni bien se sentó y bueno, ni modo. Gilgamesh falló, pero la esposa de Ziusudra, apenada por Gilgamesh, le pide a su esposo que le dé un brote de una planta que hacía que uno rejuveneciera cuando la comía, por lo que el hombre inmortal le da al rey un brote de esta planta para que lo use y también para que la use con su pueblo. Pero en el camino una serpiente se roba la planta y se la come, y esta serpiente se vuelve mucho más joven, así que Gilgamesh vuelve a Uruk, sin planta, sin inmortalidad, sin nada, pero vuelve a gobernar a su pueblo, como en el principio, y así el camino del héroe, este círculo y este ciclo se cierra. Y fuera de estas 11 tablillas existe una poesía que relata la muerte y el entierro de Gilgamesh y se dice que tal fue su grandeza que terminó convirtiéndose en un dios menor en el inframundo. Y tenemos que entender que esta historia marcó otras historias de héroes y mitologías que conocemos hasta el día de hoy, sirviendo como inspiración para escritores y mitologías a lo largo de la historia por miles de años. La búsqueda del sentido de la vida y la inmortalidad es una cuestión que a día de hoy nos sigue inquietando como especie. Pero lo que tenemos que aprender de esta epopeya, de esta gran historia, es que aunque no podamos vivir para siempre, nuestras acciones y nuestras decisiones marcarán el recuerdo y la memoria de otras personas. Tal vez no podamos vivir para la eternidad, pero sí podemos vivir una vida digna de ser contada por la eternidad. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Y si quieres que hable de algún héroe antiguo o de cualquier otro tema, házmelo saber aquí en la caja de comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Y nada, si te gustó el video ya sabes, comentar, compartir, darle like y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por verme y adiós.